La segunda figura señalada como maestro de la sospecha, tanto por Paul Ricoeur como por Michel Foucault, es la figura de Friedrich Nietzsche, nacido en 1844, fallecido en 1900 en Alemania. Nietzsche estudió filología clásica en las universidades de Bonn y de Leipzig, y a los 24 años obtiene la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Desde entonces se hablaba de la prodigiosa capacidad, la inteligencia, la versatilidad de los conocimientos de este joven que concluía sus estudios brillantemente en la esfera de la filología. De aquí se deriva ese buen conocimiento del idioma alemán que le permitió exponer sus ideas de una manera brillante y siendo siempre alabado por la mayor parte de sus interlocutores o de los discípulos que asistían a sus conferencias, a sus presentaciones públicas de uno u otro modo. La obra de Nietzsche se inicia en 1872 con su célebre título El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Interesado siempre también por la música, conocía incluso el manejo de instrumentos, sabía tocar piano, conocía otros instrumentos musicales, le interesaba ese espíritu de la música que había surgido allá en la Grecia antigua. Y hace coincidir este problema del espíritu de la música y la tragedia, una de las formas del teatro griego antiguo que ha trascendido hasta nuestros días. No es casual que la segunda gran obra de 1873 sea dirigida de nuevo a un estudio de la filosofía en la época clásica de los griegos. De hecho, aquí se observa ya la transición de los estudios iniciales de filología, de lengua alemana, hacia el terreno netamente filosófico. Luego comenzará a producir su obra ya relevante y significativo sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral del 73. Dos obras que están inspiradas en dos personalidades de esa época que le resultan cercanas. El filósofo Schopenhauer como educador y Richard Wagner, que es para él una de las figuras clave de la música alemana. Siempre que se ha considerado que como compositor Wagner representa ese espíritu germano, ese espíritu alemán como tal. Está el ritmo, el sentido, el color de esa música wagneriana, pues siempre ha trascendido en términos de la expresión más genuina del espíritu alemán. Y Nietzsche va a revelarse como adepto a la obra de Wagner a través de esta obra. Hay que aclarar que tanto de Schopenhauer como de Wagner se apartará posteriormente e incluso renegará de ellos. Más adelante está su célebre primer gran obra del ciclo de obras que va a caracterizar su producción principal, Humano, demasiado humano, de 1878. Luego aparecerán ya las reflexiones sobre los prejuicios morales, Aurora, y La Gaia Ciencia, en el año 82. Son obras en las que ya se vislumbra cuál va a ser el centro de su atención en los mismos términos que lo inscribe aquí en la filosofía de la sospecha, los valores culturales de la civilización occidental y cómo estos valores orientan, rigen el comportamiento, la conducta, nuestra manera de ver el mundo. Esto se va claramente a precisar en una de las obras que es sin duda la más impactante de todas. Así habló Zaratustra. Se ha especulado acerca de Zaratustra, se inspira en un dios persa, Zoroastro, pero es un personaje ficticio creado por él con una especie de alter ego a través del cual él va a referirse a sus puntos de vista, a sus consideraciones críticas, ácidas en muchos casos, crueles en nosotros, con respecto a los elementos centrales de la civilización occidental, de la cultura en la civilización occidental. Zaratustra tiene además una historia muy peculiar que la hace asemejarse por momentos a la tradición narrativa de Cristo. Pero Zaratustra es un alter ego que va a decir, a narrar en el nombre de Nietzsche cuáles son sus postulados, cuáles son sus ideas fundamentales. Para mí siempre ha sido muy impactante la obra que le sigue, 1886, Más allá del bien y del mal.
o la genealogía de la moral del año siguiente. Y un poco más adelante, el anticristo, que constituye otro momento culminante. Ditirambos de Dioniso, en donde se percibe ya una de las figuras que él va a emplear para poder conformar toda su concepción. Dioniso, dios griego de la antigüedad. El crepúsculo de los ídolos o de los dioses en 1889. La primera arremetida contra Wagner, que aparecerá después, y este ciclo de obras aparecerá, se cerrará en 1889 con Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es. Ecce Homo, una idea que parte de la lectura bíblica donde se habla, este es el hombre, ¿no? La célebre frase con que presentan a Jesús. Y es interesante este subtítulo, cómo se llega a ser lo que se es. La obra de Nietzsche fue vasta y no solamente está recogida en estas obras, sino también en sus conferencias, en algunas que otras apreciaciones que realizó en vida. Es interesante la idea que nos plantean así, habló Zaratustra. Decía Nietzsche, la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Puente y no una meta. Nos habla del carácter inacabado, incompleto que tiene el hombre, algo que después va a resonar en la obra del filósofo alemán igualmente, Martin Heidegger, al hablar del proyecto. Somos un puente, atravesamos algo y no somos un llegar, un concluir, no somos una meta. En eso reside la grandeza del hombre. Y resulta también igualmente significativo que esta idea del carácter de puente que tiene el hombre va a ser recogida por un grupo importante de expresionistas alemanes jóvenes que va a denominar a su grupo, a su comunidad, el puente. Y es otra de las maneras de resonancia de la obra nietzscheana en el territorio artístico. Igualmente en la obra Si habló Zaratustra, Nietzsche nos llama acerca de la necesidad de liberarnos, de la necesidad de ser independientes, autónomos, de vivir una vida más libre. Cuando señala, el individuo ha luchado siempre por no ser absorbido por la tribu. La palabra tribu aquí es empleada en términos de esta comunidad, de este grupo social, que puede ser la familia, la comunidad humana en la que residimos, en la que somos parte, etc. Y nos habla de esta tendencia natural del hombre de no ser absorbido plenamente en su plano individual por esa comunidad, por esa tribu. Buscar su independencia, su autonomía, su identidad propia. Si lo intentas, dice Nietzsche, a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Interesante conclusión. Da miedo, uno se asusta, porque la lucha para no ser devorado, para no ser absorbido, para no ser diluido dentro de la tribu, lleva maravilla y lleva error, utilizando una célebre frase de un cantautor cubano. Pero hay que intentarlo, ¿no? Y al intentarlo te sientes solo, te asusta. Pero él habla de que no hay precio más elevado, más significativo que el privilegio de ser uno mismo. Deberíamos de seguir esta idea de Nietzsche para garantizar y preservar siempre nuestra individualidad. No está mal y es inevitable que el hombre pertenezca a una tribu, quiere decir a un grupo humano, a una comunidad determinada. Pero es importante el privilegio de que tu identidad, tu manera de ser, tu forma de comportarte, tu conducta, tus metas, tus planteamientos vitales sean referidos a ti mismo y no simplemente seas una copia del resto de la tribu y seamos absorbidos por ella. Dentro de los conceptos fundamentales que debemos de enjuiciar para entender dónde está la concepción nietzscheana de la sospecha, entre esos conceptos aparecen en primerísimo término los célebres conceptos apolíneo y dionisíaco, que parten de la presencia y de las personalidades descritas de los dos grandes dioses helenos de la mitología griega antigua, Apolo y Dioniso. Apolo, referido como el dios de la virtud, de la elegancia, de la belleza, del comportamiento estrictamente ordenado, etcétera, etcétera. Es decir, el ideal del hombre bien conducido en la vida. Y Dioniso, que siempre se nos muestra en las esculturas griegas
acompañado de una jarra de vino, de un ramo de uva, con una pose algo distraída, etc. Es el dios de la farra, del placer, del derroche de vida alegre, de vida mundana, etc. Y aparece siempre como contrastante con la rectitud y el ordenamiento de Apolo. Para Nietzsche, la civilización occidental condenó desde demasiado temprano la posición dionisíaca, la consideró un grave error o un pecado en el caso de la religión cristiana. Él considera que el asunto viene desde Sócrates y Platón, que rechazaron la posición dionisíaca, que consideraron errónea y algo así como pecaminosa el comportamiento dionisíaco. Y que lo válido, lo aceptable como modelo, como paradigma para el hombre era el ser apolíneo. Sin embargo, Nietzsche considera de que es inevitable o necesario que el hombre occidental equilibre ambos aspectos. No se trata de que sea una vida de relajo, de desorden, de desorganización propia y que solo se viva dedicado a la farra, a la alegría, a vivir lleno de licores y de sabores extravagantes, ni mucho menos, pero sí que no abandonemos ese momento del placer de la vida humana. La rectitud, el orden, la organización personal, el carácter ordenado que puede tener una persona, una personalidad, no significa para nada que se abandonen estos momentos que en la vida también se exigen. Reprimir lo dionisíaco es un fenómeno que, si lo miráramos de otro punto de vista un poco psicológico, va a salir después en nuestras vidas. Tendremos como agazapado, guardado, reprimido ese deseo por liberarnos y por expresar abiertamente nuestras formas de deseos, de placeres, etcétera, que hemos guardado, que hemos silenciado, que hemos mantenido en secreto. Por lo tanto, Nietzsche se pronuncia por el equilibrio, recuperar el equilibrio entre los dos. Y esto también igualmente está íntimamente asociado a una de las ideas básicas planteadas en Así habló Zaratustra. La moral, dice él, debe estar más allá del bien y del mal. El título de la obra a veces confunde. Algunos creen que significa el rechazo a lo bueno y lo malo como dos conceptos básicos de la ética, del comportamiento del hombre. Para nada. Se trata de entregar a cada individuo la responsabilidad de su ética, de su comportamiento moral. No aceptar la definición de bien o de mal que existe establecida y legitimada dentro de la sociedad en la que vivo. No tengo por qué seguir esos patrones, esas pautas que son establecidas en el seno de la familia, en el seno de la colectividad humana en la que me desenvuelvo, en el seno de la sociedad en la que vivo. Yo soy responsable de encontrar en cada momento una definición adecuada de qué es el bien, de qué es el mal y actuar en consecuencia. Por eso nos propone estar más allá del bien y del mal, o sea, más allá de los conceptos, de los modelos, de los patrones, de los paradigmas que están establecidos en la sociedad. Liberarnos de esos juicios establecidos previamente en el orden ético por la sociedad para liberarnos igualmente de nosotros mismos. No es casual que en una célebre frase, Así habló Zaratustra, dijera con respecto a este hombre que ha reprimido lo apolíneo, que se ha mantenido fiel a los preceptos sociales del bien y del mal: debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido solo antes cenizas? O sea, hay que desaparecer en esa estructuración que nos ha ido marcando la sociedad, consumirnos en las llamas de nuestro propio ser para volver a renacer, para volver a renovarnos. Esto tiene su contrapunta en la idea de constituir un nuevo barro, ¿no? Con el nuevo barro, hacer un vaso nuevo que proviene de la cristiandad. Pero aquí se trata de negar todo lo que has estado manteniendo como preceptos, como patrones de conducta, de formas de ser, destruirlo para habitar un mundo completamente distinto, renovarnos plenamente. Esta idea nietzscheana sigue resonando hasta nuestros días en toda una serie de preceptos que él fue estableciendo. La civilización occidental para él está encadenada en la presencia de una serie de ídolos de diferentes tipos.
En líneas generales, la naturaleza humana siempre parece ser constructora de ídolos. Figuras de diferentes características que aparecen en nuestras vidas y que los convertimos en patrones, en paradigmas, en esquemas de nuestra conducta. Un ídolo puede ser el padre, la madre, alguien que nos es cercano en la familia, luego en el ámbito escolar, en el ámbito de nuestros estudios, de nuestra vida cotidiana. Convertimos a alguien en ídolo. A veces pueden ser funciones que derivan de otras esferas extramorales. Por ejemplo, de la política, convertimos a una figura política en un ídolo y lo seguimos ciegamente. Convertimos en ídolo igualmente a cierta figura deportiva o de la farándula, de la vida de los medios de comunicación, y lo convertimos en ídolo. Pero él se refiere también a esos objetos que convertimos de una u otra manera en ídolos nuestros, en talismanes, en especie de objetos de culto a los cuales les rendimos cierta idolatría, cierta reverencia especial. Y por supuesto, aquellos ídolos que están encaminados a plantearnos criterios y patrones morales, criterios y patrones de conducta. Lo bueno y lo malo definido por la sociedad son ídolos, se convierten en ídolos. Igualmente se convierten en ídolos tales o más cuales deidades que de una u otra manera establecen como pautas a seguir en nuestras vidas y no nos dejan actuar de una manera propia, que nazca de nuestras necesidades, de nuestra propia formación de personalidad. Y nos dejamos llevar por esos elementos que están establecidos en el marco de la sociedad. Esos son toda la gama de ídolos que se pueden engendrar en la vida de los hombres y que Nietzsche nos llama a superarlos, suprimirlos, dejarlos de lado. Ser capaces de vivir en la nada. Algo en lo que están resonando las tradiciones orientales. La capacidad que tienen, por ejemplo, los budistas y en general otras concepciones asiáticas, orientales, de ser capaces de vivir el nihilismo, una palabra que deriva de nihil, nada, de apartarnos de todo lo que nos ata, lo que nos encierra, lo que nos encadena a determinados preceptos establecidos de antemano y que nos impiden comportarnos de acuerdo a nuestra necesidad y nuestra propia realidad corporal y espiritual. Por eso él propugna el nihilismo como un modo de vida. Deshacerse de todos los ídolos significa también deshacerse del ídolo mayor, de la idea de Dios. Por eso, repitiendo una frase de Hegel y dándole una interpretación muy peculiar, vuelve a decirnos en la historia del pensamiento, Dios ha muerto. Aquí es bueno aclarar que Nietzsche arremete contra el cristianismo de su tiempo y contra la religión de su tiempo establecida, sobre todo esta, la cristiana en Europa, como consecuencia, en buena medida, de la corrupción que el cristianismo estaba mostrando en ese momento. No es para nada anticristiano. Muchas veces se refirió a la figura de Cristo y la resaltó y la elevó como un profeta, como una figura clave en la historia de la humanidad. Para nada hay un anticristianismo, pero sí un antirreligión, una antiiglesia y todas las prácticas que se habían observado. De hecho, si vemos qué ha pasado desde la Edad Media, en que la gente vivía sumisa, esperando los designios divinos, y Dios era una figura que estaba presente siempre en todo el actuar del hombre, día tras día, momento a momento, se ha ido pasando paulatinamente a la comprensión de un Dios más personal, un Dios con el cual puedes dialogar, un Dios que es, como decía Jesús, más amor que un Dios dictador que está reprimiendo cada una de nuestras acciones. Y en ese sentido el Dios tradicional ha muerto, ha ido desapareciendo, perdiendo su vigor, perdiendo su fuerza en la vida social. Esta concepción contra los ídolos que propugna el nihilismo, que nos habla de que Dios ha muerto, está también fundada en el criterio de la historia para Nietzsche. La historia normalmente, justo por la influencia del cristianismo, la hemos entendido en el occidente de manera lineal, secuencial, ese día tras otro, a través de los meses, de los años, que nos hace contar la historia de esa forma. Vivimos en 2019, dentro de poco será 2020, etcétera, etcétera. Es decir, estamos siempre pendientes de ese curso de la historia.
Esa no fue la concepción de la historia desde los tiempos primitivos. Más bien los pueblos primitivos y pueblos actuales, civilizaciones actuales, entienden que la historia son ciclos, especies de vuelta a lo mismo. Eso es lo que él denomina el eterno retorno de lo mismo, que gira y cierra ese ciclo. El cierre de ese ciclo implica el paso a otro. Y por lo tanto estamos abocados a cumplir, a realizar plenamente las tareas, las dificultades, afrontar las dificultades, plantearnos los problemas de ese ciclo y darle culminación. No dejar nada pendiente para el próximo ciclo, porque el próximo ciclo, aunque un eterno retorno a lo mismo, será en otro nivel, en otro momento, en otra circunstancia. Todavía hasta hoy mantenemos ambas tradiciones mezcladas. Cuando hablamos de la historia lineal, piénsese en la celebración anual de nuestro cumpleaños. El volver de nuevo en el ciclo, en la secuencia de la historia, al día, el mes que nacimos. Y así estamos cumpliendo años. Sin embargo, hacemos alusión también a la celebración de los 15, que es el cierre de un ciclo. El cierre de la pubertad, el cierre de la adolescencia, el paso a la juventud. Se ha cumplido un momento de nuestras vidas y empieza otra etapa, empieza otra era, empieza otro momento de nuestro devenir. Por eso cuando celebramos los 15 estamos haciéndolo en términos cíclicos. Igualmente, algunos pueblos asiáticos siguen celebrando cada uno de estos ciclos que se cierran. Por ejemplo, en el caso de los asiáticos que están amparados en tales o más cuales figuras de animales, el año del mono, el año del perro, el año del tal o más cual animal, y ellos lo entienden no simplemente como la culminación de ese calendario, de esa sucesión de días y de meses que nosotros estamos acostumbrados a seguir, sino el cierre de ese ciclo como tal, ciclo vital, algo que ha sido reiterado a lo largo de la historia y que Nietzsche lo considera como un elemento clave para liberarnos de otra atadura, la atadura de la historia como tal. Para Nietzsche, la realización plena del hombre presupone que cada quien ejerza a plenitud lo que él utilizó en términos de voluntad de poder. Todos tenemos adentro una especie de energía, de necesidad de imponernos, de ejercer el poder. Es una voluntad propia del hombre. La ejercemos cuando estamos en un grupo, en una comunidad determinada. Nuestra voz se alza para tratar de motivar o impulsar a los demás a realizar algo que nos parece adecuado. Y ahí estamos ejerciendo nuestra voluntad de poder. Ejercemos a veces, bueno, quizás en unas elecciones, el derecho al voto, a opinar, a sufragar, a decidir, de acuerdo a nuestro criterio personal, qué es lo que debemos hacer en el futuro, cómo debemos encaminar nuestros pasos. Estamos abocados a ejercer esa voluntad de poder. Sin embargo, la civilización occidental nos ha acostumbrado a bajar la cabeza, a silenciarnos, a callar la voluntad de poder de cada quien. Y eso también deja una huella inevitable. Eso que nos ha molestado, que hemos aceptado a regañadientes, que no nos parece lo correcto, pero ha sido impuesto, a veces lo aceptamos, sin chistar, sin hacer ningún tipo de acto de rebeldía. Nietzsche llama al hombre a ejercer siempre a plenitud su propia voluntad de poder. Claro, esto puede conducir, evidentemente, a una dispersión de la comunidad. ¿Qué pasaría si cada uno ejerce su voluntad de poder de una manera independiente, si no hay consenso, si no hay un acuerdo, si no hay una especie de colegio de las voluntades de poder de cada cual? En eso debería de residir el buen gobierno. Lo que ocurre es que muy fácilmente lo que prima es el acallar, el destruir, el silenciar, el sellar la voluntad de poder de cada uno de los individuos en función de la voluntad del poder del más fuerte, del que logra elevarse a una posición dominante y legitima su modo de ver las cosas y de decidir las cosas como el único válido para siempre. Ese bajar la cabeza, ese inclinarnos ante una figura a la que le otorgamos un poder cuasi divino, es simplemente, se nos antoja como una especie de
inhibir nuestra voluntad de poder propio, nuestra manera de ejercer este sentido de poder. Es interesante porque esta idea de voluntad de poder que plantea Nietzsche a finales del siglo XIX, pues volverá a resonar en la obra de un importante pensador del siglo XX, Michel Foucault, cuando centre su atención en los mecanismos de poder, en la forma en que se ejerce el poder. Esta voluntad de poder, ya un poco pensándolo en términos Foucaultianos, no necesariamente se ejerce por el ejercicio de la violencia, de la fuerza. Muchas veces hay mecanismos muy sutiles a través de los cuales el poder extraño a mí, la voluntad de poder fuera de mí, ejercida sin que casi me dé cuenta. Y la admito, la acepto, bajo la cabeza, me inclino. Puedo plegar mis alas y ponerme a disposición de otros inevitablemente. Esa es la voluntad de poder a la que él se refiere en sus consideraciones. Y finalmente, Nietzsche nos habla de la posibilidad de liberarnos de estas ataduras, de este modo de mirar el mundo, de observar el mundo, de comprender el mundo, de concientizarlo. Si logramos escapar de la naturaleza humana actual, el ser humano imperfecto, ese que debe ser puente y no meta, y vamos ascendiendo hacia una escala superior. ¿Cómo se realiza esto? A través de un proceso de cambio, de metamorfosis, de abolición de estadios anteriores. Nietzsche nos lo deja muy claro en su obra. De ahí aparece un concepto que se ha acostumbrado a traducir como superhombre. La palabra alemana, que es utilizada normalmente en casi todos los textos, pretende en este caso señalar que no se trata de una especie de Superman, una figura heroica, fuerte, grandiosa, sino simplemente un hombre que ha dejado atrás el estadio del hombre. Ese estadio en el que hemos sido convertidos en una ovejita más del rebaño, en un simple tornillo de una maquinaria. Y hemos estado dependientes de una serie de preceptos, de ideas, de formulaciones legitimadas en la sociedad que nos han guiado nuestra conducta y nuestra manera de ser. ¿Cómo me impongo como ser humano digno, independiente, individual? ¿Cómo hago resplandecer mi subjetividad, mi individualidad como tal? Para eso desarrolló Nietzsche la idea del superhombre y una de las cosas quizás que siempre llama la atención de todos los interlocutores son esos llamados cambios sucesivos que deben de producirse como estadios para transformar al hombre actual, ese hombre dependiente, ese hombre que mira al mundo, que concientiza al mundo de acuerdo a estos patrones establecidos, en un superhombre que queda liberado de ellos. Y estos cambios sucesivos son los siguientes. El hombre, dice Nietzsche, comienza siendo camello. Su espíritu es el de un animal de carga que obedece a su amo sin quejarse. El amo manda y él obedece. Y simplemente es la posición del camello, el hombre camello, que es el hombre que acepta, asimila y admite el que alguien lo rija sus destinos y lo sigue fielmente sin chistar, sin decir ni una palabra. Hay que pasar de camello a león. El hombre camello, cansado del peso de la carga, dice Nietzsche, se rebela contra su amo y lo derriba. Entonces se convierte en el hombre león, en un crítico y dueño de sí mismo, que se dice yo quiero y trata de imponer su propia voluntad, regirse por sus propias pautas, por sus propios lineamientos, por su propia necesidad, por sus propios deseos. Se yergue y ruge, se yergue y protesta, y ese es el hombre león. El final, el tránsito al superhombre, presupone para Nietzsche, en una magnífica e interesante metáfora, pasar a ser un hombre niño. A medida que se va quitando esas cargas y va creando sus propios valores, se va desatando de los mitos, se va liberando de los atavismos y de las ligaduras que lo vinculan a esa tribu a la que ha pertenecido, a esa sociedad occidental que lo ha atado con una serie de preceptos que debe cumplir. El hombre se convierte en hombre niño, que busca la afirmación de sí mismo. Y la metáfora es interesante porque en efecto muchísimos pensadores se han referido a esa independencia, a esa libertad
que después perdemos cuando éramos niños, que no nos interesa cuáles son las limitaciones, las obligaciones que tengamos, los límites que nos impone la sociedad, los requerimientos que la sociedad nos exige en el cumplimiento de tales o más cuales acciones en la vida diaria, que nos limita nuestra conducta, que nos hace ser nosotros mismos. El hombre niño actúa de acuerdo a la afirmación de sí mismo. Y ese es el añorado final de esa evolución del hombre que transita a superhombre. Camello, león, niño. 3 estadios a través de los cuales efectivamente se logra pasar a esa concepción de superhombre. Quiero llamar la atención que la vida de Nietzsche estuvo marcada por una serie de dificultades, de problemas, sus padecimientos muy tempranos de crisis psíquicas que lo llevan progresivamente a una pérdida que fue finalmente casi definitiva de sus capacidades conscientes. Las historias todavía no están bien tejidas, bien armadas, bien articuladas. Se dice que probablemente esto tuvo relación con una temprana sífilis que adquirió cuando era joven y derivó en estas afectaciones en el orden sexual y en el orden psicológico. Esta dificultad psicológica pues gravitó sobre su vida desde muy temprano. Mareos, pérdida de conciencia, dolores fuertes de cabeza, náuseas, etcétera, que dificultaron su labor académica, que fue brillante, porque como decía al principio, era bien reconocida la capacidad de Nietzsche de proyectar sus discursos, articularlos con certeza, de un empleo elocuente y preciso del lenguaje alemán. Y esta dificultad, este padecer, se fue incrementando progresivamente, a lo que se sumaron padecimientos de neumonía, pulmonía, que tuvo que implicar una reclusión cerca del Mediterráneo, en Turín, y por último un colapso, un infarto cerebral que lo conduce a la práctica de parálisis. Cercano a Nietzsche siempre estuvieron 2 figuras que él detestaba por diferentes motivos, porque las consideraba como ejemplos típicos de un comportamiento ajeno a sus proyecciones, sus ideas, sus principios. La mamá, tremendamente dictadora del medio familiar, y su hermana, que lo convertía prácticamente en un objeto, o un intento de convertirlo en objeto de manipulación. Se ha comentado y especulado mucho acerca del fuerte amor que tenía la hermana por él, hasta el punto de desearlo, a pesar de que era una total aberración. Y Nietzsche siempre dijo que en el momento de su muerte no quería tener cerca ninguna de esas 2 mujeres. Sin embargo, la temprana recaída después del infarto cerebral lo llevó a que la persona que estuviera muy cercana de él fuera precisamente su hermana. Y la hermana fue responsable de la edición de las obras completas de Nietzsche, las primeras obras completas de Nietzsche, plagada de errores, por una consciente o inconsciente acción manipuladora de la hermana, que recopiló elementos que no pertenecían propiamente a su obra, que le dio una orientación y tergiversó abiertamente algunas de las ideas. Por ejemplo, esta misma del superhombre se las vendió a los ideólogos del nazismo como una suerte de premonición o proyección ideológica de lo que ellos estaban planteando, de la creación de un hombre nuevo en las condiciones de Alemania de aquel entonces. Un hombre puro. Sin embargo, Nietzsche para nada estuvo vinculado con el nazismo. En primer lugar, muere en 1900, todavía no había asomado la cabeza de este monstruo. En segundo lugar, que para nada compartió las ideas del antisemitismo pangermánico característico ulteriormente del nazismo. Por el contrario, tuvo amistades, relaciones muy interesantes con algunos judíos, y no comulgaba con esas ideas de ninguna manera. Sin embargo, la idea de ese superhombre asociada al hombre nuevo que querían los alemanes, los nazis alemanes, fue prácticamente asumida por algunos de los ideólogos del nazismo. Gracias entonces a la hermana y su trabajo de tergiversación y manipulación de la obra de su hermano, pues se convirtió en una figura alejada, detestada. Durante mucho tiempo las obras de Nietzsche, las ideas de Nietzsche fueron mal vistas, fueron consideradas como ajenas a algo útil, interesante en la vida social, porque se creó esa estampa, esa imagen, esa falsa conciencia
de que Nietzsche era un ideólogo previo del nazismo. Acciones posteriores de diferentes pensadores, entre los cuales está Martin Heidegger, pero también Michel Foucault, Jacques Derrida, etcétera, pues permitieron desentrañar la verdadera concepción de Nietzsche, los aportes que Nietzsche hizo, las interesantes formulaciones que hizo con respecto a las características de la civilización occidental y las ataduras que esta civilización nos crea para poder ver el mundo de una forma invertida, cambiada, falseada como tal. Y de ahí el por qué es un maestro de la sospecha. Se ha ido recuperando paulatinamente una conciencia de lo que Nietzsche nos dio en realidad y no la transfiguración a que fue sometido a través de la manipulación de las obras tempranas y de la concepción de asociarlo directamente al nazismo. No es casual que hubiese que reeditar las obras completas o el trabajo que ya prácticamente ha concluido y en las que se ha depurado todo aquello que para nada tiene que ver con la obra nietzscheana originaria o que sencillamente lo permite una lectura inmediata, ascendencia en el orden político, en el orden social, que no tienen nada que ver con el verdadero ideario de Friedrich Nietzsche. Nietzsche entonces hoy ha sido rescatado. No es casual que vuelva a ser una figura de éxito, por así decirlo. Y reconozcamos en él a alguien que nos dio a entender que esta civilización occidental está enferma. Enferma por todo este conjunto de represiones, de inhibiciones, de cláusulas establecidas, de valores estereotipados que nos impiden desarrollarnos plenamente y convertirnos en ese superhombre que él quería, que para nada tiene que ver con el superhombre alemán, sino con un hombre niño, con un hombre que renace, con un hombre que rompe con todas esas ataduras precedentes y vive a plenitud su vida definiendo para sí, en cada momento y en cada circunstancia, qué es el bien y qué es el mal. Esta es una de las figuras clave de este proceso de las llamadas figuras maestros de la sospecha. La sospecha aquí radica, reitero, repito, en los valores culturales de la civilización occidental. La obra de Nietzsche merita volverla a estudiar una y otra vez, porque además su estilo característico, sobre todo en la última parte de su obra, no es de la forma tradicional. No se trata de ensayos plenamente estructurados, sino, como él mismo dijera, filósofo a martillazos, es decir, en frases breves, lacónicas, en especie de aforismos, que va dejando uno tras otro en términos de su propia reflexión, como quien está pariendo reflexiones, sin que las estuviese ordenando y estructurando legítimamente. Eso dificulta a veces la comprensión, porque además siempre tiene un sentido metafórico. Cuando nos dice, cuidado hombre, el desierto crece, por supuesto no nos está hablando en un sentido directo, inmediato. No se trata de un desierto determinado que está avanzando. Se está refiriendo a la aridez del mundo humano, de cómo se ha ido desertificando la manera de ser del hombre, cómo hemos perdido toda una serie de valores positivos y nos hemos atado a valores que nos llevan a la corrupción, a una forma de vida demasiado dependiente de todo un estatus establecido dentro de la sociedad. Y en ese sentido, pues, la obra de Nietzsche requiere un estudio más detallado, más detenido, para poderla comprender a plenitud.